Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver un pequeño video test de 20 preguntas. Espero que nos vaya excelente a todos. Así que vamos a dar inicio con la pregunta número uno. Mujer de 58 años con antecedente de cáncer cervicuterino tratado hace 5 años con cirugía y radioterapia pélvica. Consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de dolor abdominal cólico recurrente, episodios de diarrea crónica y baja de peso de 6 kilogramos. Se realiza una colonoscopía que muestra áreas de mucosa friable y estenosis segmentarias en el ilion terminal. ¿Cuál es la patología idiopática que presenta mayor similitud clínica y endoscópica de este cuadro de enteritis actínica crónica? Bien, tenemos el diagnóstico ya hecho, pero ¿a qué se refiere esta enteritis? Pues se produce, justo hablando del antecedente, se produce posterior, o mejor dicho, se produce por el tratamiento con radioterapia secundario a cáncer. O sea, paciente con antecedente de cáncer que se trató con radioterapia y desarrolló enteritis actínica crónica. Pero, pues bueno, aquí nos pregunta a qué patología idiopática se parece esta enteritis actínica crónica. Por lo tanto, debemos ver la clínica del paciente. ¿Y qué tenemos? 6 meses de evolución, algo ya un poco largo, no largo, crónico, diarrea, baja de peso. Pienso que la colonoscopia nos servirá, será una herramienta que nos servirá más tarde. Mucosa friable, o sea, friable es como que sangra rápido, como que o sea, al rascarlo, al tocarlo, pues sangra. Y estenosis cementarias en el ilion terminal. Las alternativas son Crohn, diverticulitis aguda complicada con fístula, síndrome de intestino irritable, variedad, diarrea, gastritis aguda, colitis ulcerosa en extensión proximal. Bien, como que está un poco complejo, pero la colonoscopia acá sí nos ayuda muchísimo. Sangra rápido y estenosis segmentarias en ilio terminal. Hay una dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales donde es focalizado, donde es solo un lugar. Esta es segmentado, estenosis segmentadas. O sea, aquí puede ir bien y acá ya la estenosis. Acá otra vez va bien y acá estenosis. En el ilio terminal. ¿Y qué más tenemos? Pues esos datos eran bastante relevantes. La colitis ulcerosa es incorrecta, es la otra enfermedad inflamatoria intestinal. La gastritis aguda, no, este cuadro no, nada parecido a una gastritis aguda. El intestino irritable, variedad diarrea, este es algo funcional, no es orgánico. Incluso los síntomas no se parecen en nada a esto. Tal vez la diarrea crónica sí, pero baja de peso secundaria diarrea, pero la colonoscopia no va a haber nada porque es funcional. Diverticulitis aguda con fístula, esto sí podría ser, pero aquella ya pasó 6 meses. Diverticulitis aguda y además esta simula ser como una apendicitis, pero del lado izquierdo. Y nos deja con la enfermedad de Crohn, la cual es la correcta, donde sí tenemos esta colonoscopía tan característica que es que se ve lesiones segmentadas, en este caso estenosis segmentadas, pues es lo más correcto. Y nos dice que es una enfermedad de origen autoinmune, transmural, que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, cualquiera. E incluso nos coloca aquí un datito pequeño de la enteritis actínica que es por radiación ionizante. Y bueno, pregunta que estaba un poco compleja, sí, pero recordando, datos que nos ayudan bastante, la clínica, entender a qué se refiere esta enteritis actínica y pues para así conocer sencillamente la clínica del Crohn. Pienso que eso iba la pregunta, que nos dé algo muy complejo tal vez, enteritis actínica que no se lo ve demasiado, pero todo el cuadro clínico sí referencia a Crohn. Y si debemos comparar como una similitud clínica y endoscópica, que sería colonoscópica, pues la enfermedad de Crohn, sencillo. Vamos a la pregunta número 2. Mujer de 43 años consulta por obstrucción nasal bilateral, hiposmia marcada y sensación de presión facial persistente de 5 años de evolución. Refiere a antecedentes de asma de difícil control. A la rinoscopía anterior se observa masas pálidas, móviles, no dolorosas que ocupan el meato medio bilateralmente. ¿Cuál es el paso más adecuado para la confirmación diagnóstica y etapificación de su cuadro? Bien, acá una palabra bastante interesante es que nos diga etapificación. Esto es muy, pero muy probable que se refiera a
El paso más adecuado, biopsia de piel para vasculitis, antifúngicos sistémicos, sospechar sinusitis crónica con pólipos, derivamos para TAC, tratar con antibióticos o iniciar corticosteroides sistémicos, altas dosis. Pues bueno, eso es un cuadro largo, sigo con largo, crónico, ¿de qué? De sinusitis crónica, por la presión facial persistente, obstrucción bilateral, 5 años de evolución, es algo muy crónico. Y además que se observan masas pálidas, móviles, no dolorosas. Por el contrario, tal vez pensando en un tumor, una neoplasia, pues estos serían masas duras, fijas, un dolor tipo sordo, a pesar de que nos podemos confundir con esa sensación de presión facial, que también es algo doloroso. Pero la clave acá, viendo desde una manera pues más sencilla, algo, vaya, como para decir, bueno, esto veo y ya en 5 segundos o menos sé cuál es la alternativa correcta. Esa es la etapificación. ¿Por qué? Si vemos etapificación, ¿cuál será el examen que nos ayude a etapificar la TAC? Es lo principal. Muy, pero muy probable de que si nos habla de tapificación, se la ataca. Y esto sin pensarlo, automático. Pero es bastante probable, no es siempre que ocurre esto. Entonces, si vamos desglosando todo, puedes realizar la biopsia para piel, para vasculitis. Eso no se trata de una vasculitis, sino una sinusitis crónica. Hay una que sí tiene que tiene clínica respiratoria dentro de la vasculitis, pero no es tan crónico tampoco y en la rinoscopía no se observa nada de esto. Antifúngicos sistémicos, no. La sinusitis fúngica es bastante rara, muy rara. Se lo ve en pacientes inmunodeprimidos, pacientes. Vimos, creo, una pregunta con un paciente diabético que sí tenía este cuadro. Antibióticos se usará en una sinusitis aguda, menos de 4 semanas. Acá ya tiene 5 años, pues no va a servir de nada. Iniciar corticosteroides sistémicos a dosis elevadas. Está bien corticoides, pero no a dosis elevadas. Acá vamos a traer esas reacciones adversas de los mismos corticoides causándole inmunosupresión. Entonces marcamos simplemente la alternativa C. Y la misma explicación nos dice que el TAC de senos paranasales es de elección, la presencia de engrosamiento mucoso, obstrucción de los ostios sinusales es lo principal que vamos a ver, la existencia de pólipos nasales, sinusitis fúngica, otras lesiones también nos puede mostrar, pero es raro una sinusitis fúngica sin los antecedentes que sean objetivos, o al menos que sospechemos que sí es algo fúngico. Y finalmente, ¿qué esta nos sirve para etapificar, para planificar o qué es mejor a la radiografía simple? Pregunta buenísima. Vamos a la pregunta 3. ¿Cuál es el beneficio principal de un abordaje endoscópico en tumores gástricos benignos? Prevención de úlceras duodenales, mejora morbilidad y preservación funcional del estómago, eliminación del Helicobacter, control total de acidez o reducción de peso. Reducción de peso acá como que no, porque es un endoscópico para tumores gástricos, para acidez, sería eliminación de pylori en tumores gástricos, no. Y prevención de úlceras, no vamos a prevenir úlceras si estamos pensando en tumores gástricos y un beneficio principal, quizás menor morbilidad y preservación funcional del estómago, sí, sea lo correcto si hacemos un manejo con endoscopía y no simplemente algo más invasivo, tendría sentido. Igual, y quizás otra sea la correcta porque está como que una pregunta cerrada, pero a la vez amplia respecto a las alternativas. La que más se adecua es la alternativa B. Y estamos en lo correcto. Esta resección endoscópica de lesiones gástricas benignas, ¿ya? Representa una alternativa terapéutica segura y eficaz frente a cirugía abierta tradicional. Ofrece menor morbilidad, menos estancia y preserva la función gástrica. Bien, preguntita que sí estaba algo sencillo, pero las alternativas como que nos podíamos cuestionar respecto a las alternativas, a pesar de que ya nos diga acá tumores gástricos benignos. Vamos a la pregunta número 4. Un hombre de 62 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 de larga data y una MCD miocardiopatía dilatada con FEBI de 25% cursa con enfermedad renal crónica etapa 5.
o sea, la tasa de filtrado glomerular menor a 15, y en el último mes ha presentado síntomas urémicos progresivos y sobrecarga de volumen. El paciente vive con su esposa, quien es enfermera jubilada, y un hijo que le ayuda. Al examen físico destaca edema de extremidades inferiores y ortopnea. ¿Qué signos de cirrosis ni cirugías? Sin signos de cirrosis ni cirugías abdominales previas. ¿Cuál es la modalidad de terapia de sustitución renal más adecuada? Hemodiálisis convencional por fístula arteriovenosa, manejo conservador por restricción hídrica estricta, hemodiálisis de alta eficiencia con ultrafiltración rápida, diálisis peritoneal ambulatoria o trasplante renal de donante vivo como medida de urgencia. Bueno, acá sí es una pregunta bastante compleja, la vamos a analizar muy bien. Antecedente de diabetes mellitus tipo 2 de larga data, por lo cual se complicó con una nefropatía diabética que llevó a una enfermedad renal crónica de etapa 5. También asociada tenemos esta miocardiopatía dilatada con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el 25%, bastante bajo. Ya tendríamos una disfunción sistólica muy, pero muy grave. Tiene sobrecarga de volumen, pero ojo, ¿por qué nos dice acá que vive con su esposa, que es enfermera jubilada y un hijo que la ayuda? Como que esto nos debe orientar a la alternativa correcta. Extremidades inferiores con edema, ortopnea, no hay cirrosis ni signos de cirugías abdominales previas. Otro dato que nos va a orientar. Hemodiálisis convencional por fístula arteriovenosa, no. El paciente que esté con FEBI de 25%, a pesar de la edad, tiene 62 años, no es un paciente tan adulto mayor que digamos, pero sí está entrando a este rango, pues no aguantaría por la FEBI. La hemodiálisis convencional por fístula arteriovenosa. La FEBI como que lo contraindicaría de cierta manera. Manejo conservador con restricción hídrica estricta. Esto se lo usa cuando el paciente está mucho más grave, a pesar de tener esta FEBI de 25%, un paciente adulto mayor que ya no tenga esta red de apoyo, porque esto de enfermera jubilada y su hijo es una red de apoyo. Y aún más, esto que no tenga sino de cirrosis ni cirugías abdominales. Va bastante enfocada al enunciado respecto a la alternativa. Y un manejo conservador sería como que el paciente está en las últimas y no se puede hacer nada. Acá sí hay algo más que se puede hacer. Hemodiálisis de alta eficiencia con ultrafiltración rápida, esto es muy invasivo, es demasiado fuerte para este tipo de pacientes, donde tengo una FEBI del 25%. Esto se puede usar en pacientes mucho más jóvenes porque lo van a tolerar, que no tengan, que sí estén complicados, pero no tanto con esta FEBI a etapa 5, pues sí, ya pensamos en esto de la hemodiálisis, pero eso se usa más en jóvenes, pacientes jóvenes. La alternativa es trasplante renal. Este es lo más invasivo posible que podamos ver y no, FEBI 25%, no va a aguantar, pero la diálisis peritoneal ambulatoria, esto sí es lo correcto. La pregunta iba bastante enfocada por el hecho de que al ser ambulatoria y al ser una diálisis, el paciente necesita tener una red de apoyo muy bien estructurada. Por eso se énfasis en su esposa enfermera y en su hijo. Y además, al ser peritoneal, tenemos que tener esos datos de que no haya signos de cirrosis ni cirugías abdominales previas. De lo contrario, estaría contraindicado, ¿no? No se podría realizarlo. Lo malo de esto es que son muchas veces al día, alrededor de 6 hasta 9 veces al día. Puede haber infecciones. Es como, a pesar de que sea algo sencillo de realizarlo, por el ambulatoria se puede complicar fácilmente también. En este caso, será lo correcto. Para la práctica clínica, quizás tenemos que explicarle beneficios y algunas cositas que pueden haber por ahí, pero bueno, para la UNACOM estamos bien, ya que es una alternativa terapéutica eficaz en pacientes con enfermedad renal crónica, especialmente personas ancianas con comorbilidades múltiples. Acá tiene una comorbilidad, que es la FEBI, y sí, 62 años, bueno. Ofrece un tratamiento más flexible y domiciliario, pues no tan sí flexible en el sentido de que pues está en su casa, pero aún así debe tener la red de apoyo. Eso es lo más importante. Permite también la depuración de toxinas, control de volumen, ideal para pacientes con vida social o movilidad reducida, ya que se lleva a cabo en un lugar, bueno, que tenga insisto, que debe tener una buena red de apoyo. Es lo más clave.
La selección individualizada debe tener en cuenta el estado funcional y soporte de la familia y preferencias del paciente comparado con hemodiálisis que puede ser más demandante hemodinámicamente. Bien, estas palabritas de acá, este párrafo es lo más importante. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué antibiótico terapia es apropiada en la artritis bacteriana supurativa por SAMS? El meticilino sensible, metronidazol, dicloxa, ceftriaxona, citramoxifloxacin, una dosis intramuscular única, oral. Bien, sabemos que la moxi no, por la gran resistencia que existe. Esto como que sí, incluso no tenemos la edad, tal vez si fuera un niño ya podemos pasar en amoxicilina, pero acá no tenemos edad e incluso hay un medicamento mucho mejor. Metro, que es para protozoos anaerobios, ceftriaxona, acitro que se usa más en enfermedades respiratorias, y acá al decirnos dosis única como que está mal. Ceftria intramuscular igual única, no. Por el contrario, pues Dadoxi, que sí se usa para Staphylococcus aureus, que sea meticilino resistente, igual, está bien, cubre. Así que la marcamos y estamos en lo correcto. La diclox oral a altas dosis cubre de forma adecuada esta bacteria gram positiva productora de beta-lactamasas. La diclox es la primera opción en cuadros no complicados. En casos más graves o sospecha, usamos clínica. Bien, preguntita que igual estaba sencilla. Vamos a la pregunta 6. Hombre de 20 años adicto a la pasta base sufre un episodio psicótico relacionado con su consumo que es tratado con haloperidol 5 miligramos por intramuscular. Al día siguiente presenta contracción tónica del cuello que desvía su cabeza hacia la izquierda y provoca intenso dolor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Síndrome neuroléptico maligno, parkinsonismo farmacológico, acaticia, disquinesias tardías o distonía aguda. 20 años. Episodio psicótico por adicciones. Haloperidol, que es un antipsicótico típico, que es muy usado frente a cuadros de crisis psicóticas o en debut, y pues presenta contracción tónica del cuello, que es la tortícolis, retrócolis, y desvía su cabeza hacia la izquierda, y intenso dolor. Bueno, síndrome neuroléptico maligno, como efecto secundario de este haloperidol, o del aldol, del buen aldol, que otros lo conocen así. Pues no, acá tenemos que tener fiebre y rigidez, pero rigidez extrema, también se la conoce como en tubo de plomo. Ese es otro dato muy llamativo, que igual es bastante bueno saberlo. Parkinsonismo farmacológico, como dato clave, temblor al reposo. Esto es el signo cardinal de del parkinsonismo farmacológico. Acaticia. Acá dices que el paciente siente inquietud, que no puede dejar de moverse, que siente inquietud. Eso es la palabra clave, inquietud. Disquinesia tardía. La disquinesia sí son como contracciones involuntarias, pero es tardío. Tardío nos dice que no fue al día siguiente, sino que debieron pasar semanas o meses para desarrollar esta disquinesia tardía y distonía aguda, que es bastante parecida, pero por el tiempo del día siguiente es lo correcto. Ah, no, y aquí, sí, estamos bien, al día siguiente. Tiene contracción del cuello, desvía su mirada, provoca dolor. Esto es típico de la distonía aguda, que provoca esto de la tortícolis, retrócolis, y es una erección extrapiramidal. Se manifestará por contracciones musculares sostenidas, involuntarias, donde se podrá afectar los músculos del cuello, cara, y representa un efecto adverso agudo del tratamiento neuroléptico más frecuente en jóvenes y hombres. Pregunta buenísima. Vamos a la pregunta número 7. Hombre de 45 años refiere que las mujeres de su trabajo se le insinúan y quieren tener una relación con él. Sin embargo, no hay testigos de esos hechos. Al interrogar a sus compañeras de trabajo, lo niegan. Al confrontar al paciente, se enoja y ya que le molesta que no le crean en lo que él dice. El diagnóstico más probable será trastorno de personalidad narcisista, esquizofrenia, hipomanía, dismorfobia, trastorno delirante crónico. Esa pregunta sí está sencilla, la vimos en otras preguntas de Luna.com, de las reconstrucciones. Y personalidad
Personalidad narcisista es incorrecto. Acá tenemos que tener sentimientos o esta sensación de grandiosidad de que uno es el mejor, cosa que acá, pues de cierta manera no lo vemos tanto, pero poquito sí puede haber. Esquizofrenia, no. Tenemos que tener síntomas positivos, o datos negativos, positivos. Eso, esto de psicosis, hipomanía es paciente que tenga irritabilidad, estas acciones de alto riesgo, verborrea. Dismorfofobia es sentir que alguna parte del cuerpo como que está mal. Sin embargo, esto lo ve solo la persona que tenga esa dismorfobia. Para los demás, pues no hay ningún problema. Trastorno delirante crónico es de la correcta. Una idea fija, sistematizada, donde el paciente cree tener la razón sin ir a esquizofrenia, sin ir a tener apatía, a alucinaciones, más en torno a la realidad, pero con esta idea fija establecida. Entonces, esto será trastorno delirante crónico y acá tenemos delirios encapsulados. Fuera del delirio, el funcionamiento global es normal, tienen a ser amigos, tienen a trabajar. Y a diferencia de la esquizofrenia, no hay síntomas negativos como apatía, logía ni desorientación de pensamiento. Pregunta buenísima que ya la vimos en otras reconstrucciones. Vamos a la pregunta 8. Una mujer de 34 años consulta por dolor ocular derecho de 24 horas. Evolución descrito como un dolor sordo y profundo. Refiere además fotofobia intensa y una leve disminución de la agudeza visual. Al examen físico se observa inyección periquerática y miosis en reacción lenta a la luz. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y qué hallazgos se esperaría encontrar al examen con lámpara de luz henidura? Queratitis dendrítica por herpes, pérdida de transparencia corneal y miasis reactiva, glaucoma agudo de ángulo cerrado, pupila en midriasis media, reactiva y edema corneal, conjuntivitis bacteriana aguda, secreción purulenta y pupila de tamaño normal y reactividad normal, escleritis anterior, dolor intenso que despierta por la noche, nódulo y escleral que no blanquea con fenilefrina, uveitis anterior aguda, presencia de células, proteínas en cámara anterior, que es el fenómeno de Tyndall. Bien, preguntita que sí está muy compleja, bastante compleja. Un dolor sordo, profundo. Tenemos ojo rojo por esta inyección. Recuerden que inyección conjuntival es ojo rojo. Acá tenemos inyección periquerática, pues una inyección. Igual un ojo rojo, pero querática, periquerática, pues que, no sé, alrededor de la córnea, alrededor del iris. Un ojo rojo. Y miosis, esto de la pupila pequeña. La queratitis dendrítica por herpes, el herpes es bastante doloroso y además hay riesgo de que el paciente pierda la visión. Acá, como queratitis, no, porque es un dolor sordo y profundo. De sordo como que molesta mucho, pero no es tan exacerbado como esto del herpes. Glaucoma agudo de ángulo cerrado igual es bastante doloroso, no compatible con un dolor sordo. Conjuntivitis bacteriana aguda, no, conjuntivitis bacteriana aguda tenía que tener esto de muchas legañas, esto de que sea moco purulento, no simplemente inyección conjuntival como tal. Escleritis anterior o vitis anterior aguda. Bien, acá hay un datito que quizás se nos pueda pasar desapercibido, que nos dice miosis con reacción lenta a la luz. Y acá tenemos presencia de células proteínas en la cámara anterior, que es el fenómeno de Tyndall. Pero este fenómeno de Tyndall se da más o menos así, como que no sé, no sé si a ustedes les pasa que a veces cuando ven a la luz mucho tiempo, no sé, un foco, por ejemplo, y cierran los ojos o ven hacia otro lado, aparece como unas manchitas, como tal vez unos gusanitos, algo por el estilo, que lo pueden notar mejor cuando cierran los ojos o si usan lentes, igual a veces se ve. Y más o menos así se ve, ese es el fenómeno de Tinder. Pero esto se ve en ese tipo de pacientes con ¿qué? Uveitis anterior aguda. La escleritis anterior es bastante dolorosa. Incluso acá nos dice dolor intenso que despierta por la noche. Y acá no tenemos ese dato. Tenemos un dolor sordo, profundo, sordo. Este dolor sordo acá nos ha salvado. Esa es la clave. Porque lo demás, como que fotofobia intensa, disminución de agudeza visual, no sé, algo muy específico. En las otras igual podría existir esto, ojo rojo, miosis. Ah, y ojo, miosis. Acá tenemos midriasis descartada. Midriasis, descartada.
Normal, descartada, y acá que no nos dice, pero acá tampoco, entonces más o menos se lleva estas dos a la final. Otra manera mucho más rápida, creo que si era simplemente viendo la miosis, igual, además del dolor, que igual es otro dato bastante bueno para determinar cuál es la alternativa correcta, así que vamos a marcar la alternativa E. Uveitis anterior siendo la correcta. Primero, la pupila miótica y reacción lenta. Este iris está inflamado, sobre rígido, sufre espasmos y genera miosis. El dolor sordo es en gran parte un dolor muscular provocado por los espasmos. Y el fenómeno de Tyndall se observa células y proteínas en la cámara anterior en condiciones normales. El mucosa es totalmente transparente como el agua. ¿Y qué más tenemos? Cuando hay uveitis, los vasos sanguíneos se filtran por las proteínas y los glóbulos blancos hacia la mucosa. Al proyectar la luz por la cámara de hendidura, estas partículas flotantes reflejan la luz, permitiendo ver el haz luminoso en un espacio que debería estar oscuro. Es exactamente el mismo efecto que vemos cuando un rayo de luz entra en la habitación ocular, lo que permite ver motas de polvo flotando en el aire. Bien, otra analogía igual buenísima. Pregunta que si estaba muy compleja, la verdad, muy compleja. Había datitos ahí para darnos cuenta. Vamos a la pregunta 9. Un hombre de 28 años, previamente sano, consulta por tos de 12 días de evolución, la cual se ha vuelto persistente y ocasionalmente productiva como cosilla blanquecina. Refiere que el cuadro inició con congestión nasal y dolor de garganta que ya se dieron. Al examen físico, signos vitales normales, tenemos todo este cuadro que si no dice normales no lo vamos a leer, pues, está normal, pero igual. La cardíaca 70, respiratoria 14, temperatura 36,6. El examen pulmonar no presenta ruidos ni agregados ni signos de focalidad. ¿Cuál es la conducta a seguir en este paciente? Bien, hasta acá nos dice examen pulmonar no presenta ruidos agregados ni signos de focalidad. No hay crépitos, no hay sibilancias, no hay nada. Signos vitales normales. Pero sí nos dice que tos de 12 días, persistente, productiva, y refiere que el cuadro inició con congestión de garganta que ya se dieron. O sea, tenía un cuadro de congestión nasal, como una gripe, tal vez, y se dio y luego viene con tos. Podría ser un síndrome gripal tranquilamente esto, pero veamos las alternativas. Iniciar tratamiento con antibiótico, moxi, diagnosticar por mira, y miren esto, para cortar el periodo de contagio y duración de los síntomas. Diagnosticar bronquitis crónica, indicar manejo sintomático, explicando que la tos puede persistir 1 a 3 semanas, solicitar hemograma y PCR para decidir el inicio de antibiótico de los niveles de leucocitos y parámetros inflamatorios, iniciar a citro, otro que nos dice antibióticos, o solicitamos radiografía de tórax para descartar un proceso neumónico debido a persistencia de tos por más de 10 días. Bien, esa es una pregunta bastante sencilla, diría yo, pero que tiene su trampa. Bien, esto, síndrome gripal, lo podemos pensar, hay una infección respiratoria también, infección respiratoria alta, y acá los antibióticos no, incluso ven esto, para cortar el periodo de contagio y duración de los síntomas, eso es totalmente erróneo. E incluso vienen pacientes con una síndrome, una gripe y vienen a pedir esto de antibióticos, pensando que así se curan más rápido, pero no, hay que educar a los pacientes y explicándoles que esto no cura, si es algo gripal, pues que es un virus y solo es un manejo sintomático. Entonces, las alternativas que digan amoxicilina, citro o algún antibiótico descartadas. Nos quedan tres alternativas. Solicitar hemograma, PCR, ¿para qué? Además que dicen algo de antibióticos. Descartado, porque el hemograma y el PCR sería como que hacerle gastar dinero al paciente si está en la clínica. Bueno, de todas maneras va a gastar dinero y se va a tardar, le vamos a quitar tiempo, dinero, pues de todo. Para algo que está cediendo, que es algo normal, autolimitado. Entonces nos queda dos, bronquitis aguda e indicar manejo sintomático o, o radiografía de tórax para descartar proceso neumónico debido a presencia de a la tos de más de 10 días. Pues no es un proceso neumónico, no tenemos datos de fiebre. ¿Qué más? De esto del examen pulmonar, si tuviéramos crépitos, pensaríamos de cierta manera en una neumonía. A pesar de que no tengamos tales fiebre, podrá ser. Y si fuera una neumonía típica,
También la podemos descartar por el rango etario. Tiene 28 años. La típica en el EMACOM se presenta en el rango de 15 años, adolescentes. Entonces acá vamos a marcar la alternativa de B. Ojo que igual la E podría ser pensar en una neumonía atípica, quizás. Poco raro con estos datos, pero no. Diagnóstico de exclusión nos dice que la bronquitis se diagnostica en un paciente con tos aguda, que se ha descartado neumonía por estos datitos de acá, signos vitales y no hay nada más. Y bueno, ¿por qué la tos dura de 1 a 3 semanas? Nos dice que confunde a pacientes, a veces a médicos, a veces, la, perdón, la dislexia. Quizás alguien se confundió con esto, de todos ustedes que están viendo, y es normal confundirse. En un caso de bronquitis, estamos acostumbrados a ver cosas muy complejas dentro de la una coma y no simplemente una bronquitis aguda, pero pues es normal, no se preocupen si se confundieron y querían marcar a toda cosa la alternativa E. Esto ocurre porque el virus daña el epitelio de los broncos y deja expuestos los receptores de la tos. Aunque el virus ya se haya ido, pues el cuadro catarral aún sigue. Y esto es típico en los síntomas gripales, como que lo normal durará 7 días, más o menos, y luego una tos que persiste hasta una semana aproximadamente. Los antibióticos no se usan, es 90% viral, 90%, muchísimo, muchísimo. Indicar antibióticos a una bronquitis tendrá los efectos secundarios y además que vamos a aumentar la resistencia bacteriana. Entonces, solo es sintomático. Vamos a la pregunta número 10. Una pregunta bastante bonita, interesante y muy didáctica. Vamos a la pregunta 10. En el examen físico de un paciente con sospecha de una neuropatía por atrapamiento, síndrome de túnel carpiano, túnel cubital, ¿cuál es el propósito principal para realizar maniobras provocativas como test de Tinel o Palin? Evaluar la fuerza muscular, confirmar la integridad de los reflejos tendinosos, reproducir o exacerbar los síntomas sensitivos, parestesias, dolor del paciente en el territorio del nervio afectado, sugiriendo irritabilidad por compresión o por nervio o del nervio en el sitio explorado, medir rango de movimiento articular o descartar una causa central de los síntomas. Pregunta sencilla porque lo que queremos lograr con estas maniobras es replicar el dolor. Y no es algo muscular, es algo sensitivo. No vamos a confirmar que los reflejos tendinosos estén bien. No vamos a medir el rango de movimiento, ni tampoco vamos a descartar una causa central de los síntomas. Simplemente vamos a repetir, reproducir los síntomas de dolor para, de cierta manera, ayudar a confirmar el diagnóstico que estamos pensando. Y bueno, esto nos dice que son parte esencial del examen físico en sospecha de neuropatías por atrapamiento, lo que tenemos en el cuadro, y nos ayuda a exacerbar o reproducir los síntomas sensitivos. El signo de Tinel, que es la percusión sobre el trayecto del nervio que desencadena las paredes distales. El signo de Fallen, la cual es la flexión palmar máxima de la muñeca por 1 minuto. Y una prueba provocativa positiva apoya el diagnóstico. La accesibilidad y especificidad de esas pruebas varían, por lo que deben interpretarse en conjunto con la clínica y otros estudios. No evalúan ni fuerza, reflejo ni nada de estas cosas que son otras alternativas, simplemente es para reproducir ese dolor y para así ayudarnos a tener el diagnóstico. Contribuyendo a la confirmación clínica, aquí lo dice. Pregunta buenísima para recordar, porque sí estaba sencilla. Vamos a la pregunta 11. ¿Cómo se define la menorrea primaria? Sangrado intermenstrual, dolor pélvico clínico, ausencia de menstruación de 15 años con caracteres sexuales secundarios normales, ausencia de menstruación por 6 meses o cese de menstruación tras embarazo. Esta pregunta es bastante sencilla, no hay dónde perderse con esta menorrea primaria. Ausencia de menstruación a los 15 años con características sexuales secundarias normales y también hay otro conceptito por ahí. Que bueno, en este caso, sangrado intermenstrual frecuente, pélvico sin sangrado, ausencia de menstruación 6 meses, de mujer con menstruaciones previas, después de la secundaria, aquí un poquito los meses como que está demasiado. Y bueno, lo correcto es pensar en la alternativa C. Y aquí es el otro concepto, o a los 13 años si están estos ausentes. O sea, si no hay las características sexuales secundarias. Las causas incluyen alteraciones anatómicas, genéticas, funcionales, el enfoque requiere examen físico o la zona hormonal y el estudio de imagen pélvica para así descartar malformaciones anatómicas. Vamos a la pregunta número 12. Un hombre de 52 años con antecedente de hepatitis B crónica consulta por un cuadro de 12 meses de evolución.
de astenia, mialgias y baja de peso. Al examen físico destaca la presencia del líbedo reticularis en extremidades inferiores. En el examen neurológico se evidencia una caída del pie derecho y una parestesia del nervio cubital. Acá nos dice compromiso del nervio peroneo. El laboratorio muestra ANA-ANCA negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el hallazgo angiográfico a esperar? Poliarteritis nodosa, presencia de microaneurismas de arterias renales o mesentéricas, arteritis de Takayasu, formación de aneurismas en arco aórtico, púrpura de Schollen-Kennock, dilatación aorta ascendente, granulomatosis eosinofílica con poliangiitis o Churg-Strauss. Bien, pregunta que parece muy compleja, pero está bastante sencilla. Hay varias maneras de verlo. La manera más fácil para descartar es esto de las ANCAs. Ana y ANCA. Churg-Strauss. Ah, y nos falta la alternativa E. Granulomatosis de Wegener, presencia de estenosis de arterias caróticas. Bien, esto igual es un poco más fácil. ANCAS, nuevamente. ANCA negativa, descarta la Churg-Strauss y descarta la Wegener. Sencillo. Púrpura de Schollen, que es una púrpura palpable en niños. Artritis de Takayasu, esa es la que tiene o se la conoce como la enfermedad sin pulso. Igual descartada, porque acá tenemos datos cutáneos como el lívido reticularis. Igual nos puede dar esto de que los pulpejos de los dedos tengan como úlceras. Igual es otro dato característico de la poliarteritis nodosa e incluso poliarteritis, como que suena, no es igual, es como lo contrario, pero suena casi igual a mononeuritis múltiple, porque acá tenemos el compromiso de dos nervios, pero nervio peroneo y nervio cubital anterior. Dos nervios, mononeuritis múltiple. ¿Por qué? Porque solo abarca un nervio de acá, un nervio de acá, pero múltiple porque son más de uno. Y esos datos, algo en específicos quizás, que hay esta asociación que si lo vemos de una manera muy detallada, esta asociación igual va demasiado con la poliarteritis nodosa. Pero eso es ya un nivel, sé, muy complejo, demasiado complejo. Entonces, pues vamos a marcar a esta, porque ya dijimos, acá las ANCA son negativas, esta Churg-Strauss me parece que es ANCA P y esta Wegener es ANCA C. La de Cholengeno es propia de los niños, debe haber una púrpura palpable que no desvanece. Artritis de Takayasu, la clave, enfermedad sin pulso, pacientes de sexo femenino, es clave. Y bueno, vamos a marcar la alternativa A, que nos dice que estamos bien. Es una vasculitis de arterias de mediano calibre. Clínicamente, lívidos reticulares, úlceras digitales y mononeuritis múltiple. Todo lo que tenemos acá. Ana Yanka será negativo, lo que refuerza su sospecha diagnóstica debido a que la pan clásica no se asocia a estos marcadores. Lo clásico, ahora, si es que se asociara y tenemos esos datos, ya tendremos que ver mucho más la clínica. Y eso como que es un poco muy complejo, la verdad. Lo bueno es que acá no tenemos mm, ni ANCA ni ANA positivo. Su tratamiento será con corticoides sistémicos, porque esto es muy grave. Vamos a la pregunta número 13. ¿Qué función esencial gestiona el financiamiento de servicios de salud para garantizar acceso, regulación de medicamentos, promoción de políticas saludables, vigilancia sanitaria e investigación o financiamiento equitativo? Medicamentos, no habrá alguna regulador o un ente regulador de medicamentos, que vayas spam, clínicas, todo esto. Promoción de políticas saludables, habla de leyes. Vigilancia sanitaria puede ser debido a brotes, estas enfermedades de notificación obligatoria, investigación, que sí, siempre debe haber investigación, pero no es algo para garantizar acceso más que la alternativa E, financiamiento equitativo. Esta pregunta está bastante sencilla, no hay donde más analizar, ya que busca establecer mecanismos sostenibles y solidarios que garantizarán la disponibilidad y distribución justa de los recursos financieros en el sistema de salud. Bueno, esa es su definición, así que no hay donde más analizar esto. Vamos a la pregunta número 14. ¿Qué recomendación nutricional es clave en la osteoporosis secundaria a mala absorción de grasa? Eliminar lácteos, reducir carbohidratos, aumentar proteínas, aumentar fibra
o suplementar vitamina D, liposoluble y calcio. Bien, esta pregunta como que sí está un poco más sencilla. Recordemos que nosotros podemos recomendar, acá los máximos expertos son las nutrólogas y los nutriólogos. Nosotros estamos muy seguros de que eliminar los lácteos totalmente en un paciente con osteoporosis no será lo más adecuado. Reducir carbohidratos simples. Quizás sí, pero carbohidratos simples como que no nos puede convencer. Aumentar proteínas de dosis animal únicamente. Cuando dice únicamente, solamente son sinónimos de una alternativa que muy probablemente sea incorrecta. Aumentar fibra sin cambios. Está bien aumentar fibra, pero sin cambios, no. Tendremos que tener cambios en la dieta. Pero podría ser quizás. Suplementar vitamina D liposoluble y calcio, pues sí, si tenemos una osteoporosis secundaria a mala absorción de grasa, la vitamina D acá nos podría ayudar. Más que todo el calcio, me parece, porque tenemos una osteoporosis, sí va a necesitar calcio, vitamina D liposoluble, mala absorción de grasa, pues nos ayudará también a evitar esto, la vitamina de la mala absorción, podrá ser, pero yo me voy más al calcio, que sí sería lo correcto. La marcamos y sí. La mala absorción de grasas, la absorción de vitamina D y calcio se ve comprometida, lo que impacta negativamente en la salud ósea. La vitamina D, al ser liposoluble, requiere grasas para su absorción intestinal eficiente. Su déficit disminuye la absorción de calcio y favorece la pérdida de masa ósea. El calcio insuficiente deteriora la mineralización ósea y aumenta el riesgo de osteoporosis secundaria. El manejo entonces incluirá vitamina D2 y D3 y calcio para compensar las pérdidas. Se recomienda una dieta moderada de grasas saludables para optimizar la absorción de estos nutrientes. Bien, pregunta buenísima. Yo me iba más por el calcio, pero ya vimos que la vitamina D liposoluble igual juega un papel bastante importante. Vamos a la pregunta número 15. Mujer de 25 años con amenorrea de 2 meses, secreción lechosa bilateral de pezones y cefalea intermitente con descarte de embarazo. ¿Cuál es el diagnóstico más apropiado? El examen diagnóstico. Niveles de TSH y T4, dosaje de prolactina sérica, ultrasonido mamario, prueba de embarazo, resonancia magnética con hipófisis con galodinio. Bien, es una pregunta bastante sencilla, pero tiene algo de trampa, nos puede hacer confundir. Aún así está sencillo. Primero, descarte de embarazo. Pues a menores de 2 meses debemos siempre solicitar el descarte de embarazo en estos casos. Y bueno, acá ya tenemos embarazo, así que descartadísimo. Ultrasonido mamario, pues no. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, como examen diagnóstico escalonado, que es lo que siempre hablamos dentro de la UNACOM, será ir directamente para la resonancia magnética, pedimos un dosaje de prolactina o niveles de TSH-T4. Acá podemos pensar en algo, en alguna, no sé, un tumor, por ejemplo, que cause galactorrea y cefalea. Sí podemos pensar en un adenoma, un microadenoma, un macroadenoma, pero debemos estar seguros que se trata de esto. ¿Y cómo vamos a estar seguros? Con la prolactina, que seguramente saldrá elevada o tal vez sale disminuida. O si no, pues nos vamos a pensar en un hipotiroidismo, una causa tal vez un poco más rara, pero igual. Este es como el segundo paso. Si tenemos la prolactina sérica elevada, ya podemos pensar en una resonancia magnética con galodinio, donde se demostrará que hay un adenoma, un microadenoma, y nos dice cefalea estará asociado cuando la causa es un prolactinoma o tumor, pero el primer paso diagnóstico es la prolactina en sangre. Si los niveles están elevados, pues vamos a investigar la causa y esto con neuroimágenes. Pregunta que nos puede hacer confundir, pero estaba bien. ¿Qué déficit nutricional es común en desnutridos crónicos? La K, calcio, cloro, hierro y vitaminas, complejo B o yodo. Bien, en desnutridos. Vitamina K, hemorragias, calcio únicamente. Este es incorrecto. Debemos recordar que cuando dice únicamente, bueno, lo que les explicaba, oye, pasó 45 minutos, bastante rápido. Bueno, eso es lo que les explicaba, que cuando tenemos esas palabritas, muy probablemente será incorrecto. Cloro, yodo, ¿no? El yodo nos puede dar un tipo óseo y cloro es bastante raro. Hierro, que sí, hierro es lo principal que vemos en desnutridos crónicos y bueno, de la mano irá el complejo B, pero hierro es lo más importante.
La falta prolongada de ingesta variada favorece la aparición de déficit de hierro y vitamina de complejo B, B1, B6 y B12, con repercusiones hematológicas, metabólicas y neurológicas. El déficit de hierro causa anemia ferropénica al afectar la síntesis de hemoglobina. La B1 causa metabolismo energético. La B6 y la B12 impactan en la función neurológica y la maduración eritrocitaria. Estos déficits combinados agravan el estado funcional y la calidad de vida del paciente. Bien, pregunta que si está buena, igual para recordar, porque este tipo de preguntitas que son cerradas y no hay mucho que analizarlas, pues está bien para recordar, porque sí puede entrar dentro de una comp, pero es algo un poco raro, diría yo. Vamos a la pregunta 17. Un escolar de 8 años traído a urgencias por disfonía intensa de 48 horas de evolución y fiebre de 39 grados. Al examen físico se observa faringe congestiva con exudado purulento en ambas amígdalas y adenopatías cervicales anteriores dolorosas a la palpación. El paciente no presenta tos, rinorrea ni disfonía. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el agente etiológico de manera inmediata y decidir el índice de antibióticos? Monotesto para detección de virus Epstein-Barr, hemocultivos seriados y frotis de sangre periférica en busca de cocos en cadena, tinción Gram y cultivo de esputo para identificación de microbiota piógena, test rápido de antígeno y estreptococos piógenes o PCR para virus, influenza y adenovirus. Bien, según los criterios de Centor, acá se trata de que una amigdalitis estafilocócica, muy probablemente. Una amigdalitis bacteriana, una faringoamigdalitis bacteriana. Entonces, ya tenemos el diagnóstico claro. Nos dice que no hay tos, rinorrea ni disfonía. Esto apoya mucho al diagnóstico que estamos haciendo. Ya sabemos que es algo bacteriano. Monospot para Epstein-Barr, no. A Epstein-Barr se va mononucleosis infecciosa, lo cual sería incorrecto. Pero ojo, se puede parecer bastante, solo que la mononucleosis infecciosa nos da datos como, por ejemplo, el más característico. Pienso que es la esplenomegalia. Un paciente con esplenomegalia y datos bastante parecidos, además que puede venir todos con rinorrea, sí es virus Epstein-Barr. Los hemocultivos seriados para buscar cocos en cadena, no, nos dice acá de manera inmediata y así es ir el tratamiento con antibióticos. Los hemocultivos tardan demasiado. De tinción Gram y cultivo de esputo para microbiota piógena, igual va a tardar. Cultivo de esputo, cultivo, tarda. Test rápido de antígeno de estreptococos piógenes, sí. PCR para adenovirus y no, porque es algo bacteriano, por una faringoamidalitis estreptocócica. Entonces la marcamos y estamos en lo correcto. Y todo se debe al Streptococcus del grupo A. Su sensibilidad será entre el 70 y 90% y su especificidad será el 95%. Un resultado positivo es justificativo para dar antibióticos. Si es negativo, entonces con cultivo. Pero ojo, lo que a veces nos dice acá es que necesitamos un cultivo. O bueno, sería el de elección. Examen de elección es cultivo. Recuerden eso. A veces viene este tipo de preguntas, pero en vez de decir el, el examen de elección, o bueno, el examen, acá nos dice inmediato, el examen de elección, solo de elección, no inmediato, sería cultivos. Cuidado con este tipo de preguntas porque igual vienen dentro de la EUNACOM. Vamos a la pregunta 39, perdón, 18. Hombre de 39 años con SAF, presenta dolor abdominal agudo. Estudios muestran isquemia mesentérica con hallazgo de laboratorio que apoya el diagnóstico de SAF. Será, o bueno, ¿cuál será este hallazgo? Anticuerpos anti-DNA nucleosomal, aumento del factor 5 de Leiden, elevación aislada del dímero D, hiperferritinemia o anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína y L positivo. Pregunta que sí está compleja. Bueno, ya sabemos que el aumento del factor 5 de Leiden sí está asociado, pero este es un SAF, esto es algo adquirido. Bueno, esta es incorrecto. Dímero D que puede estar relacionado a eventos trombóticos. Por ejemplo, la TEP, que sí es un parámetro muy, muy bueno sobre el dímero D, pero aún así no es de gol estándar y acá tampoco. Hiperferritinemia, que puede ser elevado por cualquier cosa, descartado.
¿Qué más tenemos acá? Nos queda dos, los DNA nucleosomal o los anti-beta 2 glicoproteína y positivos. Bueno, la verdad no estoy tan seguro, puede ser cualquiera de los dos, yo me iría por estos DNA tal vez, nucleosomal. Creo que este anticuerpos, estos no son los ANA, anticuerpo, antinucleosomal, anticuerpo, adivina, nucleosomal. Ya, vamos por la alternativa E, que creo que esta sí es. Y sí, estamos bien. La otra era la ANA, me parece. Ah, sí, estamos bien. Paralés, no SAF, formateada. Bien, esto me parece más importante las alternativas para descartar porque sí son las más interesantes. Elevación de dímero D puede sufrir trombosis aguda, característicamente en el TEP, es donde más se lo ve, pero no es para SAF. Hiperferritinemia refleja inflamación sistémica, que es un parámetro solo de inflamación que se eleva por cualquier cosa. También, el factor 5 de Leiden corresponde a una trombofilia hereditaria. Y los anticuerpos anti-DNA nucleosomal son característicos de DES. Bien, pregunta que estaba algo compleja. Vamos a la pregunta 19. ¿Qué elemento del examen físico orienta un soplo inocente en paciente joven sano? Acá debemos recordar siempre las S. Son 7 S, pero aunque sepamos 5, estamos bien. Soplo continuo franco, soplo áspero, una vez con irradiación apical, clic presistólico, soplo de flujo suave, foco pulmonar que varía con respiración o desdoblamiento fijo del segundo ruido. Soplo continuo franco, no, continuo, eso es en maquinaria. Tenemos sisto diastólico, soplo áspero en apes con irradiación apical. A ver, para ustedes que están viendo esto, ¿en dónde podemos ver un soplo con irradiación apical? Pregunta para ustedes, ¿dónde, en qué, no sé, qué canalopatía, cardiopatía lo podremos observar? Clic presistólico típico de valvulopatías. Desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Esto no les parece que la vemos en comunicación interauricular, tal vez? ¿Será? ¿Y esto no lo vemos en alguna valvulopatía? ¿Qué piensan ustedes? Pues sí, esto me parece que se ve en insuficiencia mitral y está en comunicación intraauricular. Y bueno, lo que nos deja con el soplo de flujo suave. Está dentro de las heces, suave, sin síntomas, asintomático, joven, sano. Y el ritmo que debe ser suave también. Son datos de las heces que son para definir que esto es funcional, algo, pues para algo inocente, algo que es un soplito inocente. Y bueno, se oculta en el segundo ruido intercostal, espacio intercostal izquierdo de baja intensidad, timbre suave, varía con respiración, es algo fisiológico. Vamos a la pregunta 20. Adolescente de 13 años con talla baja y desviación del escote en B, parte superior, en la parte superior del tórax, cuito valgus y displasia de muñecas, cariotipo 45X. ¿Cuál es el pronóstico de estatura y el manejo inicial? Talla alta, reducir exceso de hormona. Talla baja leve, iniciar testosterona. Talla baja significativa, iniciar terapia con hormona de crecimiento. Talla variable y cirugía de muñecas o talla normal. Esto hace énfasis en la talla, pero ¿qué es esto? Eso es un Turner. Talla baja, desviación de escote en B. Esto de la... no recuerdo, es algo alado también. Y bueno, partes predatoras con esto de escote en B. Cúbito valgus, ciclas de muñecas, 45X, definitivo. Pero hace referencia a la talla. Bueno, ya tenemos que va a ser talla baja. Esto descarta la A, que nos dice que es talla alta. Talla normal, que no. Una talla normal, variable que puede ser alta o baja, pero tiene que ser baja. Y tenemos dos, talla baja leve o talla baja significativa. Testosterona no vamos a iniciar acá, acá debemos dar estrógenos. Y además que la talla significativa, talla baja significativa, ni hormona de crecimiento será lo correcto. Marcamos la alternativa. Ahora sí, no sé qué pasó, pero marcamos la alternativa C. ¿Y qué nos dice? El síndrome de Turner se asocia a talla baja significativa debido a la ausencia de cromosoma X. Clínicamente se acompaña de escote en B, cúbito valgo y displasia de muñecas. Tratamiento, hormona de crecimiento.
Y las opciones incorrectas: testosterona, no es apropiada para niñas con Turner, observaciones sin tratamiento, no, está mal, y cirugía de muñecas que no influye en la talla final. Bien, preguntita que sí estaba algo compleja, yo sí lo noté algo complejo, pero bueno, espero que todos ustedes hayan respondido bien estas 20 preguntitas. Vimos preguntas de todo, unas más difíciles que otras, pero bueno, sabemos que siempre vemos todo tipo de dificultades en las preguntas para ayudarnos. Si sabemos lo más básico, pues será mucho más fácil lo complejo. Entonces, nos vemos en otro video test y sigamos estudiando.